Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. En esta ocasión tendremos una sesión más del Encuentro de Archivos 2021 y agradecemos muchísimo la participación de Daniel Rivera Rodríguez, quien estará con nosotros en esta sesión hablándonos del Archivo Histórico José Raúl Helmer de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Daniel Rivera Rodríguez es maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente dirige el archivo José Raúl Helmer, el cual conoceremos en esta tarde, y desde el 2014 es profesor de las asignaturas de Paleografía y Fuentes en la misma institución. Es coautor con Sara López Herón del catálogo documental del Fondo ENA de las fechas 1938 a 1973, y es coautor con Berenice Bravo Rubio y Marco Antonio Pérez de la paleografía de los libros de visitas pastorales del arzobispo Josep de Lanciego y Eguilaz, publicado en el 2017. Las líneas de investigación que desarrolla son archivística, diplomática y paleografía hispanoamericana de los siglos XVI al XVIII, economía religiosa en el mundo maya colonial e historia ambiental en el mundo maya durante el antiguo régimen. Además, es miembro fundador del Seminario de Investigación del Scriptorium al Obrador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM y asociado de la Red Nacional de Archivos de las Instituciones de Educación Superior. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, y bueno, pues daremos paso a la presentación, en este caso de Daniel Rivera Rodríguez, quien nos va a presentar este archivo histórico que está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Adelante. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación a estas cápsulas de difusión, ¿no?, sobre los archivos que se encuentran en las diferentes instituciones de la Ciudad de México. Pues yo voy a compartir una presentación muy pequeñita y otros materiales que también preparé para hacerle difusión precisamente pues al archivo que dirijo o al que estoy a cargo, ¿no?, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy bien. Bueno, como bien lo mencionaba en la presentación la maestra Carla Mota, actualmente me encuentro al frente del archivo histórico de José Raúl Helmer Pickman de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un proyecto que nace prácticamente desde el 2001 bajo la gestión en ese entonces de la directora Florencia Peña, y posteriormente durante la gestión administrativa o bajo la dirección de la anterior directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestra Julieta Valle Esquivel, es que se retoma este proyecto del rescate y conservación del archivo histórico, y no solo del archivo histórico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sino de los otros muchos archivos que también están al interior de la biblioteca Guillermo Bonfil Batalla de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nosotros nos centraremos en este caso, para esta ocasión, en hablar sobre el archivo histórico José Raúl Helmer Pickman, ¿sí? Este archivo conserva prácticamente la memoria administrativa e institucional pues, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su acervo está conformado actualmente por alrededor de 20,000 documentos desde su fundación de la Escuela Nacional de Antropología en 1936, 38 aproximadamente, bajo el mandato o bajo el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, y
Y bueno, su corte temporal o la documentación que podemos nosotros encontrar en este archivo, pues llega hasta el día de hoy, ¿no? En tanto que la ENA, pues es una escuela o un centro de educación superior vigente, activa, pues bueno, mientras esta escuela siga existiendo y siga viva, como lo acabo de decir, pues bueno, su memoria, su riqueza documental seguirá generándose, ¿ok? Entonces, este es como el rango de temporalidad, ¿no? De que podemos, de la documentación que nosotros podemos encontrar dentro del acervo del archivo histórico, desde su fundación en 1938 de la Escuela Nacional de Antropología hasta el día de hoy, pasando por sus diferentes etapas, por sus diferentes momentos, digo yo, ¿no? Por los que ha pasado la propia historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde el museo, cuando estuvo en el Museo Nacional de Antropología, luego en el 73 aproximadamente, cuando pasa la escuela a donde actualmente se ubica en Cuicuilco, concretamente y específicamente, pues en la colonia Isidro Favela, en la calle de Zapote, sin número, a un lado pues, de la zona arqueológica de Cuicuilco. Ahí está ubicada la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el 73 hasta el día de hoy. Y el archivo se encuentra precisamente localizado de manera específica al interior de la biblioteca Guillermo Bonfil Batalla de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué podemos encontrar nosotros en este archivo? Este archivo está conformado por 3 fondos documentales. El primero de ellos es uno que hemos llamado el Fondo Documental Escuela Nacional de Antropología, sin el denominativo Historia, que va precisamente este fondo, hemos hecho el corte temporal pues de 1938 a 1973. Y el segundo fondo documental que conforma el acervo en general, pues es uno que hemos llamado el fondo ENA ya con H, que va de 1974 hasta la fecha. Y tenemos un tercer fondo, que es el fondo particular, que es una donación que habrá hecho un guerrillero peruano. Desconocemos el por qué se dona, porque todavía no hemos ordenado o catalogado ni clasificado esa documentación, pero sí hay minutas, sí hay acuerdos, ¿no? O convenios que se resguardan en el fondo ENA de 1974 a 1900, hasta la fecha, perdón, que nos da cuenta de por qué pasa ese fondo particular o esa donación de esos documentos que pertenecieron en su momento pues a este guerrillero peruano llamado Luis Eduardo Enríquez. Y ese es el tercer fondo, ese es el fondo privado. Pero repito, como apenas estamos en el proceso de catalogación y clasificación de todo el acervo, pues ahorita ya contamos con la estabilización del primer fondo, que es el fondo ENA, sin H, como lo dije hace un momento, y estamos ya prácticamente terminando, pese a la pandemia, el archivo sigue trabajando de manera intermitente, el personal sigue trabajando a puerta cerrada en la catalogación y clasificación del segundo fondo documental, que es el fondo ENA, ya con H, y esperemos pues que al final de este año se tenga estabilizado este segundo fondo y el siguiente año concentrarnos en estabilizar, catalogar y clasificar pues este fondo privado y de esa manera en un futuro poder proporcionarles información a los usuarios, a los investigadores y al público en general sobre este tercer fondo, este fondo privado, ¿no? Ahora, en términos generales, ¿qué podemos nosotros encontrar tanto en el fondo ENA como en el fondo ENA con H? Bueno, pues
nosotros, como ustedes pueden ver en la imagen, resguardamos listas de calificaciones, resguardamos también, por ejemplo, estos documentos que veían en la portada, ¿no? Es una lista de calificaciones, la que ven ustedes del lado izquierdo, y luego tenemos aquí un historial académico, o lo que hoy conocemos también como una boleta de estudios, ¿no? De esta persona. Este es un documento, por ejemplo, de Calixta Guiteras, y este es un título profesional, o el título profesional de Alberto Ruz-Lullier, ¿no? Un arqueólogo magista, ¿no? Que va a pasar a la historia. Y bueno, también, pues además de este tipo de documentos, nosotros encontramos convenios con muchas universidades. Por ejemplo, el fondo ENA SINACHE, es un fondo que a mi parecer es muy rico, porque nos da cuenta de esta escuela viva, de esta escuela dinámica, de esta escuela que estuvo conectada, que fue un referente y que me parece que sigue siendo un referente para la capacitación en las ciencias antropológicas en nuestro país, y que también sigue siendo un referente a nivel internacional, ¿no? Y de ello, pues, dan cuenta precisamente un montonal de correspondencia, que sería otra serie documental que nosotros encontramos al interior del archivo histórico, y ahí se resguardan, pues, prácticamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Un montonal de cartas de particulares, de instituciones hacia la ENA, y de la ENA hacia estas universidades y centros de investigación. Por ponerles algún ejemplo, ¿no? La Sorbona, Altos Estudios de París, el Max Planck, Chicago, Berkeley, Austin, Texas, universidades latinoamericanas. Y bueno, quisiera yo mostrarles un cuadrito. Permítanme, voy a un cuadrito para más o menos que ustedes tengan una idea de la riqueza documental con mayor detalle. Por ejemplo, es un mapa mental que yo diseñé con respecto al fondo ENA, que, como lo decía hace un momento, que va de 1938 a 1973, con base en el cuadro de clasificación con el que hemos ordenado, pues, este fondo. Este fondo, pues, prácticamente esto, lo que ven aquí ustedes, como asuntos académicos, área administrativa, recursos humanos, el área de investigación, docencia, pues son estas partes o estas series sustantivas y comunes que conforman, pues, la riqueza documental que se resguarda en el archivo. Y estas series también las replicamos para el caso del fondo documental ENA-CONACHE, ¿sí? Y hay pequeños matices, pequeñas diferencias con respecto al fondo documental ENA y el fondo documental ENA histórico. ENA-CONACHE, perdón. Pero la tipología documental en su mayoría es casi la misma, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en asuntos académicos, que sería una serie, y prácticamente la subserie serían convenios, o también que nosotros conocemos como tipología documental, serían los convenios, las constancias, la correspondencia interinstitucional. Otra serie, por ejemplo, que es parte de las comunes, que sería investigación y docencia. Pues aquí en investigación nosotros encontramos cuadernos de trabajo, proyectos de investigación. En docencia encontramos este tipo de documentos, ¿no? Becas, programas y temarios de asignatura, certificados, exámenes ordinarios y extraordinarios.
servicio social. También encontramos pues en recursos financieros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte presupuestal, tanto general como por área, ¿no? E incluso pues para el ejercicio o para las funciones o actividades pues de investigación. Es un archivo muy rico, tiene bastante información, como lo decía en la presentación, ¿no? Resguarda la memoria administrativa y de investigación, pues, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que les mencionaba hace un momento, es un archivo que, bueno, desde el 2017, bajo la administración pues, de la maestra Julieta Valle, es que se retoma este proyecto, se le da la importancia que merece y hasta el día de hoy seguimos trabajando, ¿no? En la estabilización de ese acervo o del acervo en general, que está dividido pues, en tres fondos documentales. Concretamente, en el 2019 se publicó este catálogo, el catálogo documental del Fondo ENA, que va de 1938 a 1973. Este catálogo, ustedes ya, ya lo pueden adquirir en las librerías del INA. Tengo entendido que en las librerías de Educal. Y también lo que yo he hecho con algunos investigadores es les proporciono el catálogo de manera a través pues, del correo electrónico para que ellos hagan una primera búsqueda. Y es así como hemos estado trabajando, ¿no? Los interesados, yo les hago llegar el catálogo para que ellos hagan la búsqueda. Con respecto a la manera de cómo podemos consultar cómo pueden los usuarios en general en algo que consideren, que crean que nosotros podemos resguardar como parte de nuestra documentación al interior de nuestro archivo histórico, es de la siguiente manera. Ahorita, por la situación de la pandemia, ustedes pueden hacerme llegar a un servidor, un correo electrónico a la siguiente dirección, Daniel, en todo en bajas, Daniel-Rivera-Rodríguez@ina.gov.mx, una solicitud de, primero, de que están interesados por algún tema, por algún arqueólogo, algún antropólogo que infieran, que sospechen que nosotros conservamos documentación o información sobre ese personaje o sobre ese asunto. Yo les contesto o les contestará a alguna de mis compañeras, la licenciada Herentia o Carmen, también están revisando el correo electrónico y les hacen llegar el catálogo que tenemos ahorita ya publicado, que es el del Fondo ENA de 1938 a 1973, para que los usuarios o los interesados hagan la búsqueda pues desde su casa y después les pedimos que nos hagan llegar la clasificación del documento o los documentos que a ellos les interesan. Nosotros buscamos el documento, se los digitalizamos y les mandamos la información. Esa es la manera como hemos estado trabajando ahorita por la situación de la pandemia. Cuando terminemos y volvamos a la normalidad, ¿no? Y antes de la pandemia, ¿cómo era que proporcionábamos información o funcionaba el archivo? Bueno, ustedes sin previa cita, sin previo aviso, pueden llegar cualquier día de la semana. El archivo está abierto de lunes a viernes
en un horario de 9 a 5 de la tarde, brinda servicio de manera ininterrumpida y de la misma forma, ¿no? Ustedes llegan, solicitan información, se les proporcionan las bases de datos que están en las computadoras o el catálogo que tenemos publicado hasta el momento, hacen la búsqueda, llenan un formato de solicitud con la clasificación y el personal va a estantería, les trae el documento y ustedes pueden consultarlo en ese momento. No contamos con servicio de reprografía de ningún tipo, como fotocopia o servicio de digitalización en ese momento. Si ustedes requieren la digitalización, tendrían que solicitarla y en un tiempo no mayor a una semana tienen el documento digitalizado. Pero en ese momento, lo que sí está permitido y lo que ustedes sí pueden hacer como usuarios es tomar fotografía del documento de su interés. Y de esa manera, pues, se pueden llevar la información que requieren. Esa es la manera como brindamos, repito, atención de manera antes de la pandemia y así seguirá siendo después de la pandemia. Repito, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y pues por mi parte sería todo. Yo agradezco nuevamente a la maestra Carla Mota, al personal del Archivo Histórico de la Ciudad de México, la invitación, y estamos a sus órdenes. Visítenos, es un archivo muy rico, ¿no? Que resguarda pues bastante información sobre el desarrollo de las ciencias antropológicas en México.